Hola, vamos a checar algunos ejemplos de diagrama de flujo y pseudocódigo. Primero vamos a recordar que dentro de las estructuras que maneja el lenguaje de programación tenemos estructuras secuenciales, estructuras selectivas y estructuras repetitivas. Las estructuras secuenciales vamos a dividirlas en dos. La primera es cuando el ejercicio utiliza una fórmula ya definida. Si, por ejemplo, el área de un triángulo, el área de un círculo, el área de un paralelogramo, etc. Son fórmulas que ya están establecidas y únicamente hay que hacer uso de ellas. Ahora, este tipo de ejercicios es relativamente fácil, porque, por ejemplo, si tenemos el área del triángulo, tenemos que el área es igual a base por altura sobre 2. Entonces, lo que necesitamos saber para calcular el área es la base y la altura, y esas van a ser nuestras variables de entrada. Y nuestra variable de proceso va a ser el área, que es lo que vamos a calcular. Recuerden que las variables de entrada son las únicas que necesitamos leer, que necesitamos conocer para poder hacer el cálculo. En este caso, el área no lo vamos a solicitar porque es lo que vamos a calcular. Siguiendo este concepto, vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a ver las diferentes etapas para la solución de un problema. Primero, el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que queremos calcular? En este caso vamos a calcular el área del círculo, el cual, como dato de entrada, únicamente vamos a tener el radio. Después se analiza el problema. ¿Cómo vamos a calcular esa área? Si, como ya les he comentado, existe ya una fórmula definida para calcular el área de un triángulo, y esa es la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, nuestras variables que necesitamos son el radio, que es el que vamos a leer del teclado, y el área, que es donde vamos a guardar los cálculos que vamos a hacer, ¿sí? La serie de los pasos secuenciales entonces sería convirtiendo nuestra fórmula a una fórmula que se pueda leer en un lenguaje de programación, en un algoritmo, pseudocódigo o diagrama de flujo. Sería área es igual a, sustituimos el valor de pi, porque recuerden que el símbolo de pi no se puede usar, 3.1416 por radio al cuadrado, o también podría ser 3.1416 por radio, o bien definimos la constante pi, le asignamos el valor de 3.1416, y después tenemos área, que se le va a asignar el valor de pi, que anteriormente se le asignó, por radio al cuadrado, y como salida vamos a desplegar el área ya calculada, así con la fórmula que acabamos de ver, que es área por pi por radio al cuadrado, o área por 3.1416, perdón, área es igual a 3.1416 por radio al cuadrado. Entonces, aplicando nuestra metodología tenemos dos variables. El radio, que es el que necesitamos para calcular, que va a ser de tipo real. Recuerden que como no sabemos si nos van a regresar números enteros, y es más, estamos utilizando pi que tiene números decimales, necesitamos definir entonces nuestra variable o nuestras variables de tipo real. En este caso radio, que es la que necesitamos para poder calcular, y área, que es donde vamos a calcular, o donde se va a guardar el valor calculado de la fórmula. Una constante que se llama pi, que es de tipo real, y el proceso, bueno, le asignamos a pi el valor de 3.1416, y nuestra fórmula que vamos a aplicar es área, le asignamos pi por radio al cuadrado. En la salida necesitamos el área. Bien, los diagramas de flujo siempre van a comenzar con el símbolo de inicio y fin. Son los que marcan el bloque de instrucciones que va a contener nuestro diagrama. Al inicio vamos a poner nuestras variables que vamos a utilizar. En este caso, nuestras variables y constantes. En este caso, pi, radio y área, que todas son de tipo real. Recuerden que puede haber alguna variable que puede ser de tipo entero o de cualquier otro tipo de dato. Este símbolo es el símbolo de entrada, perdón, de salida por pantalla. Sí, este símbolo lo utilizo porque lo que esté escrito es lo que se va a mostrar en pantalla. Es decir, es como vamos a interactuar con el usuario. Si nosotros vamos a decir al usuario, escribe el radio del círculo. Y el usuario, cuando escribe el radio del círculo, con el símbolo de teclado, lo vamos a capturar. Si este es el símbolo del teclado, entonces lo que el usuario escriba se va a guardar en la variable radio. Una vez que ya tenemos el dato que necesitamos para calcular, vamos a asignarle a pi el valor de 3.1416. Y una vez que ya tiene pi un valor asignado, entonces podemos calcular el área. Y el área, como la fórmula que ya habíamos definido, si es pi, que es el valor que se le asignó, que es 3.1416, por radio al cuadrado. Recuerden que el símbolo de casita sí, denota potencia. Una vez que ya tenemos calculado el área, ahora sí vamos a proceder a indicar cuál es el resultado. Recuerden que en programación se hacen programas genéricos, y no para datos particulares, sino para cualquier dato. Por ejemplo, este programa o este diagrama de flujo funciona para cualquier radio que nosotros indiquemos.
Entonces con el último símbolo vamos a desplegar en pantalla el área del círculo es. Y después despliega el valor que tiene la variable área después de que hizo el cálculo. Y terminamos con el símbolo de fin. Bien, para el pseudocódigo. El pseudocódigo siempre va a llevar la palabra pseudocódigo y seguido de un nombre que le indiquemos al pseudocódigo. Por ejemplo, en este caso se llama pseudocódigo área de círculo. Después vamos a declarar nuestras constantes. La constante que vamos a utilizar es pi, a la cual asignamos el valor de 3.1416. Si no hubiera constantes o si decidiéramos utilizar directamente el valor de 3.1416, entonces esta parte del pseudocódigo no va, es decir, la constante no existiría. Bien, después sigue la definición de variables. Si la definición de variables, como vemos en el pseudocódigo, está también aquí, y en el diagrama de flujo, está también ahí definido. Y lo que vamos a hacer en el pseudocódigo únicamente es poner la palabra var, y dentro de ella poner nuestras variables separadas por coma, en caso de que todas sean del mismo tipo. Si hubiera variables, por ejemplo, de tipo entero, tendríamos que poner otra línea con la variable de tipo entero. En este caso tenemos tres variables, que es radio, pi y área, que son de tipo real. Después, igual que en el diagrama de flujo, va a comenzar con la palabra inicio. El símbolo de pantalla se transforma en un escribir y ponemos lo que habíamos puesto en el símbolo de pantalla del diagrama de flujo, que dice escribe el radio del círculo. Después, el símbolo de teclado se transforma en un leer, y aquí en esta variable radio es donde se va a guardar lo que nosotros escribamos. Si recuerden que esto es una interacción entre el usuario y el programa. Después tenemos el símbolo de proceso. ¿Sí? Aquí van nuestros procesos. En este caso únicamente vamos a calcular el área porque pi ya la declaramos acá arriba. Entonces área se le va a asignar el resultado de multiplicar pi por radio y elevarlo al cuadrado. Y el último símbolo de pantalla se convierte en un escribir y vamos a escribir lo mismo. El área del círculo es separada por una coma y lo que contiene la variable área, que es el resultado de este proceso, el resultado de esta operación, que se le asigna a la variable área. Y termina, igual que el diagrama de flujo, con la palabra fin. Para que quede un poquito más claro esto, hay un programa que se llama PCIN. Vamos a hacer el pseudocódigo para que vean cómo se crea, cómo se ejecuta, cómo funciona este pseudocódigo. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, la palabra pseudocódigo, que sustituiría a este que se llama proceso. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner área de círculo. Después tenemos una constante, ¿sí? Pero aquí no tenemos constantes, por lo tanto vamos a ir directamente a las variables, y para definir nuestras variables se utiliza precisamente la palabra definir. Vamos a definir a pi, a radio y a área como reales y punto y coma al final. Eso es importante, todas las instrucciones dentro de este programa PCIN llevan punto y coma al final. Bien, después vamos a poner nuestra palabra escribir y vamos a escribir lo que tenemos ahí. Nada más quitamos los paréntesis. Por ejemplo, escribe el radio del círculo. Después vamos a poner la palabra reservada a leer, y aquí no va entre paréntesis, no vamos a poner radio y punto y coma al final. Después vamos a hacer nuestra operación, sí, que sería área, le vamos a asignar lo que tenga pi por radio, que es lo que estamos leyendo, déjenme encontrar el al cuadrado y punto y coma. Aquí me está marcando un error porque la palabra pi dentro de este programa ya está definida, entonces vamos a quitarla. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestra operación. Ya que tenemos nuestra operación, ahora sí procedemos a desplegar la información en pantalla.
Vamos a poner escribir. Y recuerden, aquí nos usa el paréntesis. El área del círculo es dos puntos. Y vamos a poner nuestra variable área, que es donde está el resultado de la operación. Ok, y de esta forma estamos terminando nuestro pseudocódigo. Ahora, para que vean cómo se va ejecutando, dentro de este programa vamos a ejecutarlo paso a paso. Si, por ejemplo, vean, aquí tenemos, si ya se definieron y ya está la palabra, bueno, la instrucción escribir, si donde dice que escribe el radio del círculo. Y se detuvo en leer. ¿Por qué leer? Está esperando que nosotros como usuarios ingresemos un valor. Sí, al momento que ingresamos un valor, ese valor se guarda en la variable radio. Por ejemplo, 5. Sí, una vez que se ingresó, ahora sí procede a hacer los cálculos. Y el resultado de esos cálculos se guarda en la variable área. Y al final tenemos aquí escribir el área del círculo es. Y el resultado de esta operación, que en este caso con un radio 5, tenemos un área de 78.53 y más decimales. Este programa es muy bueno para que ustedes vean cómo se va ejecutando un pseudocódigo, cómo se ejecuta, no solamente se quede en el escrito o en papel. Bueno, ese es el primer ejemplo, espero les pueda servir y seguiremos haciendo otros ejemplos.